Hola, soy Brian Tracy. Muchos sueñan con la independencia financiera, pero pocos saben que la gran mayoría de quienes la alcanzan no lo hacen por casualidad, sino gracias a un negocio propio. De hecho, el 74% de los millonarios hechos a sí mismos en Estados Unidos en los últimos 200 años comenzaron así. Una persona común con una idea para un producto o servicio la convirtió en una empresa, la hizo crecer desde cero y con esfuerzo llegó a la cima. Pero el camino no está libre de obstáculos. Hay tres barreras que detienen a la mayoría antes de siquiera empezar. La primera es el miedo al fracaso. Esa voz interna que paraliza y susurra que es mejor no intentarlo. La segunda es la ignorancia. No saber por dónde comenzar ni cómo hacer que una idea se convierta en un negocio rentable. Y la tercera es la creencia de que el dinero es un requisito imposible de alcanzar, que sin capital no hay futuro. La verdad es muy distinta. Tu mayor capital no está en tu cuenta bancaria, sino en ti. Está en tu ambición, en tu energía, en tu imaginación y en tu deseo ardiente de triunfar. Con esas cualidades, sumadas a disciplina y orientación hacia tus metas, el dinero y las oportunidades llegarán. Este es el inicio de un viaje que no solo puede darte libertad financiera, sino también la satisfacción de haber construido algo que trascienda. Y todo comienza con una decisión: creer que es posible. El camino hacia la independencia financiera. Imagina por un momento que no tienes que levantarte cada mañana para cumplir un horario impuesto por otra persona. Imagina que no tienes que pedir permiso para tomar vacaciones, que tu ingreso no depende de un sueldo fijo, sino de tu propia capacidad para generar valor. Ese es el verdadero significado de independencia financiera. Libertad para decidir cómo, cuándo y dónde trabajas, y la seguridad de saber que tus ingresos dependen directamente de ti, no de un jefe ni de una empresa. Ahora, aquí viene la gran verdad que muy pocos se atreven a decir. El camino hacia esa independencia no es un misterio. No se trata de suerte, ni de estar en el lugar correcto en el momento exacto. Tampoco es un privilegio reservado para los más inteligentes o los que nacieron con contactos. La fórmula existe y ha sido utilizada durante siglos por personas comunes que lograron resultados extraordinarios. ¿Quieres saber cuál es? Todo comienza con un negocio propio. Pero no cualquier negocio. Me refiero a uno que solucione un problema real y que genere valor verdadero para otras personas. Porque si tu idea no ayuda a alguien, si no mejora su vida o resuelve una necesidad, será muy difícil que crezca. En cambio, cuando tu producto o servicio se convierte en una solución, las personas no solo estarán dispuestas a pagarte, estarán felices de hacerlo. Piensa en esto. Cada problema que ves a tu alrededor es una oportunidad disfrazada. Cada queja que escuchas de alguien, cada tarea que las personas consideran complicada, cada necesidad que no está siendo atendida, ahí hay una semilla de negocio esperando que alguien con visión la convierta en realidad. Y si eres tú quien da ese paso, estarás poniendo la primera piedra en el camino hacia tu libertad financiera. Cuando eres dueño de tu tiempo y de tus ingresos, las reglas cambian. Ya no piensas en términos de a fin de mes. Empiezas a pensar en ¿cuánto puedo crecer este año? ¿Qué nuevas oportunidades puedo abrir? Tu potencial deja de estar limitado por un contrato y empieza a expandirse con cada decisión que tomas. Pero aquí es donde la mayoría se detiene antes de dar ni siquiera el primer paso. No porque no tengan una buena idea, ni porque no tengan talento o habilidades. Se detienen porque se topan con tres grandes obstáculos que, como muros invisibles, frenan a miles de personas cada día. El primero es el miedo al fracaso. Ese pensamiento que aparece y te susurra, ¿y si no funciona? ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si me critican? Es la voz que mata proyectos antes de que vean la luz, que te paraliza incluso cuando tienes todo para comenzar. El segundo es la ignorancia sobre cómo hacerlo. Muchos nunca han aprendido a iniciar y manejar un negocio, y ese desconocimiento genera inseguridad. No saber cómo conseguir clientes, cómo poner un precio justo o cómo promocionarte, todo eso se convierte en una barrera mental que te hace posponer una y otra vez. Y el tercero es la creencia de que necesitas mucho dinero para empezar.
Esa idea de que sin un gran capital inicial no vale la pena intentarlo. Pero la historia nos demuestra lo contrario. Grandes imperios comenzaron en un garaje, en una cocina o incluso en una habitación alquilada. Lo que hace la diferencia no es el tamaño del capital inicial, sino la creatividad, la persistencia y la capacidad de aportar valor. En los próximos temas vamos a desmenuzar cada uno de estos obstáculos. Vamos a entender por qué frenan a tantas personas y, lo más importante, cómo superarlos para que dejen de ser excusas y se conviertan en escalones hacia tu objetivo. Pero quiero que desde ya recuerdes esto. La independencia financiera no es un sueño lejano, ni un lujo reservado para unos pocos. Es una meta alcanzable si te comprometes a aprender, a actuar y a persistir. No importa tu edad, tu formación o tu situación actual. Lo que importa es tu decisión de dar el primer paso. Y aquí, justo ahora, puede ser el momento en que tu historia empiece a cambiar. Porque la diferencia entre quienes lo logran y quienes se quedan soñando no está en la suerte, está en la acción. Así que prepárate porque lo que viene a continuación no es teoría, es un mapa real para construir tu propio camino hacia la libertad. Y lo único que necesitas para comenzar es decidir que tu futuro vale más que cualquier miedo. Miedo al fracaso. Quiero que cierres los ojos por un momento y pienses en ese proyecto, esa idea o ese sueño que has tenido en mente durante años. Tal vez es un negocio, un producto, un servicio, algo que sabes que podría funcionar. Pero ahí está esa voz, esa sensación en el pecho que te frena. Se llama miedo al fracaso y es el enemigo número 1 de cualquier emprendedor. El miedo al fracaso no es un sentimiento pasajero. Es una fuerza silenciosa que se cuela en tus pensamientos, que te susurra razones para no intentarlo. No es el momento correcto. No tengo suficiente experiencia. Si no funciona, voy a quedar en ridículo. Lo peor de este miedo es que no necesita que algo salga mal para aparecer. No espera a que fracases para activarse. Aparece antes, mucho antes, cuando todavía no has dado el primer paso. Y eso es lo más peligroso. Paraliza antes de comenzar. Imagina a un corredor que nunca se atreve a ponerse en la línea de salida porque teme no ganar la carrera. Ese es el efecto del miedo. Te mantiene en la banca, viendo cómo otros juegan, mientras tú te quedas con la duda de lo que pudo haber sido. La realidad es que todos, absolutamente todos los empresarios exitosos han fracasado. Y no una, sino varias veces. Steve Jobs fue despedido de la empresa que él mismo fundó. Walt Disney quebró y fue rechazado por creer que no tenía imaginación. Henry Ford fracasó en 2 compañías antes de crear la Ford Motor Company. La diferencia entre ellos y quienes nunca logran despegar es que no dejaron que el miedo los detuviera. No ignoraron sus fracasos. Aprendieron de ellos, ajustaron el rumbo y volvieron a intentarlo. Aquí es donde entra una verdad incómoda. El fracaso es inevitable. No importa cuánto estudies, cuánto planees o cuánto te prepares, en algún momento algo saldrá mal. Pero eso no es una condena, es parte del proceso. Cada error, cada tropiezo, es una lección disfrazada. El miedo al fracaso tiene una raíz psicológica muy profunda, el instinto de supervivencia. Nuestro cerebro odia la incertidumbre y prefiere mantenernos en una zona segura donde nada cambie, aunque eso signifique renunciar a algo mejor. El problema es que en los negocios, esa zona segura es una cárcel invisible. Allá adentro no hay riesgo, pero tampoco hay crecimiento. Entonces, ¿cómo lo vencemos? Empieza cambiando la pregunta. Deja de pensar, ¿y si fracaso? Y empieza a preguntarte, ¿y si funciona? Esta pequeña variación cambia tu enfoque de la pérdida al potencial. Te obliga a imaginar el escenario positivo, a visualizar el éxito en lugar del desastre. Pero no basta con cambiar la pregunta. Tienes que tomar acción aunque sea un paso pequeño cada día.
porque la acción es el antídoto natural del miedo. Cuando te mueves, aunque no tengas todas las respuestas, tu mente empieza a adaptarse. Ese primer cliente, esa primera venta, ese primer avance, son pruebas reales de que puedes hacerlo. Y cada prueba debilita el miedo. Piensa en el miedo como una sombra. Parece enorme cuando estás quieto, pero en cuanto empiezas a caminar, se mueve detrás de ti y deja de bloquear tu vista. También es importante entender que fracasar no es lo mismo que ser un fracasado. El fracaso es un evento, no una identidad. Puedes fallar en un proyecto y seguir siendo una persona valiosa, capaz y con un futuro brillante. Las personas que más logran no son las que nunca caen, sino las que se levantan una y otra vez. Haz este ejercicio. Escribe en una hoja tu peor escenario si tu negocio no funciona. Sé honesto. ¿Qué pasaría realmente? En la mayoría de los casos, lo peor no es tan terrible como imaginabas. Tal vez pierdas algo de dinero, algo de tiempo, o tu orgullo se vea golpeado. Pero seguirás aquí, listo para intentarlo de nuevo con más experiencia. Recuerda, el miedo se alimenta de la inacción y la incertidumbre. Cada paso que das hacia tu meta le quita fuerza. Cada acción, por pequeña que sea, es una victoria sobre esa voz que quiere mantenerte quieto. Así que la próxima vez que sientas que el miedo al fracaso te está deteniendo, pregúntate, ¿qué oportunidad estoy dejando escapar por no intentarlo? Porque en el mundo de los negocios, el mayor riesgo no es fracasar, es no hacer nada. Y aquí viene la clave. Toma el control de tu historia. El miedo siempre estará ahí, pero no tiene que ser el protagonista. Hazlo tu espectador, no tu director. Muéstrale que tú eres quien decide hacia dónde va tu vida. En el próximo tema, vamos a hablar del segundo gran obstáculo, la ignorancia sobre cómo iniciar un negocio y cómo convertir la falta de conocimiento en una de tus mayores ventajas. Pero antes quiero que recuerdes esta frase. El miedo desaparece cuando el deseo de lograrlo es más grande que el temor de fallar. Ignorancia. Hay una frase que escucho una y otra vez. No he empezado porque todavía no sé cómo hacerlo. Y detrás de esa frase hay millones de sueños en pausa, millones de proyectos que nunca nacen. Este es el segundo gran obstáculo en el camino hacia la independencia financiera. La ignorancia. No me refiero a la falta de inteligencia, sino ese estado en el que simplemente no tienes toda la información que crees necesitar para dar el primer paso. Mucha gente se convence de que necesita un manual perfecto, un curso definitivo o una preparación eterna antes de comenzar. Se imaginan que cuando estén listos, cuando sepan todo lo necesario, entonces sí podrán actuar. Y mientras esperan ese momento, pasan meses, incluso años, y la oportunidad se les escapa. La verdad es que ese momento perfecto no existe. No hay un manual que te diga exactamente cómo va a salir todo. Incluso si lo hubiera, el mundo cambia tan rápido que lo que hoy es cierto, mañana podría estar obsoleto. Mira la historia de cualquier empresario exitoso y encontrarás un patrón. Todos empezaron con más preguntas que respuestas. Tenían una idea, algo de información y, sobre todo, la determinación de descubrir lo que no sabían mientras avanzaban. Porque el aprendizaje real ocurre en el campo de batalla, no solo en la teoría. Es como aprender a nadar. Puedes leer 1000 libros sobre técnicas, ver todos los videos del mundo, incluso estudiar hidrodinámica, pero hasta que no entres al agua, no sabrás realmente nadar. El negocio es igual. Claro que necesitas prepararte, pero si esperas a sentir que ya sabes todo, nunca vas a empezar. La preparación es un proceso que se alimenta de la experiencia, y la experiencia solo llega cuando actúas. Entonces, ¿cómo puedes romper la barrera de la ignorancia? Aquí tienes una estrategia práctica. 1. Lee y estudia sobre tu industria y sobre emprendimiento en general. No necesitas saberlo todo, pero sí lo básico para dar tus primeros pasos. 2.
Busca mentores. Encuentra personas que ya estén en el lugar al que tú quieres llegar. Aprende de sus aciertos, pero sobre todo, de sus errores. Un consejo de alguien con experiencia puede ahorrarte meses de trabajo y miles de dólares. 3. Rodéate de personas con mentalidad emprendedora. Tu entorno influye más de lo que crees. Si te rodeas de gente que constantemente te dice que es muy difícil o que no vale la pena intentarlo, terminarás creyéndolo. En cambio, si compartes ideas con personas que sueñan en grande y actúan, tu perspectiva cambiará. Aplica mientras aprendes. No esperes a graduarte para poner en práctica lo que descubres. Cada nuevo concepto que leas, pruébalo. Cada técnica que escuches, adáptala a tu contexto. La acción convierte la información en resultados. Piensa en este ejemplo. Un joven quiere abrir una tienda online, pero nunca ha montado una página web. Podría pasar 6 meses viendo tutoriales, comparando plataformas, leyendo blogs. O podría dedicar 2 semanas a aprender lo básico y abrir una versión inicial. Con esa versión inicial, ya estaría recibiendo retroalimentación real de clientes reales. Esa experiencia, combinada con el estudio, lo haría avanzar 10 veces más rápido que quedarse esperando a saberlo todo. Y aquí hay algo que debes grabarte. El conocimiento no es algo que esperas tener para actuar. Es algo que adquieres mientras actúas. Si esperas a tener toda la información, perderás la ventaja de aprender en contexto. Además, cuando comienzas, descubres que muchas de las cosas que creías importantes en realidad no lo son tanto, y otras que nunca consideraste se vuelven esenciales. Eso solo lo sabrás estando en el terreno, no en la teoría. Claro, la ignorancia puede asustar. Es incómodo no saberlo todo. Pero si logras cambiar tu relación con ese sentimiento, algo increíble sucede. Empiezas a ver cada no sé como una oportunidad para crecer, no como una razón para detenerte. En el mundo de los negocios, la ignorancia inicial no es una desventaja. Es una oportunidad de aprender sin estar contaminado por las excusas o las creencias limitantes que frenan a tantos. Eres como un lienzo en blanco que puede llenarse de experiencias reales. Así que la próxima vez que pienses no sé cómo hacerlo, responde con esta frase. Todavía no lo sé, pero lo voy a aprender. Y luego, da un paso, por pequeño que sea, hacia tu objetivo. Porque la ignorancia no se vence con esperar, se vence con actuar. Y cada día de aprendizaje, combinado con acción, te acerca más a tu meta de independencia financiera. En el siguiente tema, vamos a hablar del tercer gran obstáculo, la creencia de que necesitas mucho dinero para comenzar y cómo derribar ese mito para siempre. Pero recuerda esto, no necesitas saberlo todo para empezar. Necesitas empezar para poder saberlo todo. Dinero. Si tuviera que contar cuántas veces he escuchado esta frase, perdería la cuenta. Me encantaría empezar mi propio negocio, pero no tengo suficiente dinero. Es, sin duda, la excusa más común y al mismo tiempo una de las más engañosas. Porque aunque suene lógica, la verdad es que el capital inicial rara vez es el verdadero problema. Mucha gente cree que para emprender necesita una gran suma en la cuenta bancaria, un inversionista que aparezca como por arte de magia, o un préstamo enorme que cubra todos los gastos del primer año. Pero cuando estudias la historia de los negocios más exitosos del mundo, descubres algo sorprendente. La mayoría comenzó con muy poco. Steve Jobs y Steve Wozniak iniciaron Apple en el garaje de la casa de los padres de Jobs. Michael Dell empezó su compañía vendiendo computadoras armadas desde su dormitorio universitario con apenas $1,000. Howard Schultz construyó la marca Starbucks después de convencer a inversionistas para financiar una idea en la que él creía más que nadie. Lo que estos casos tienen en común es que el dinero no fue el punto de partida. La visión sí lo fue. Aquí está la verdad. Cuando tienes una visión clara, un compromiso inquebrantable y un plan sólido, el dinero encuentra el camino hacia ti. ¿Por qué? Porque el dinero busca seguridad, busca retornos, busca oportunidades. Si puedes mostrar que tu proyecto es real, que tiene potencial
y que tú eres la persona capaz de ejecutarlo, habrá alguien, un cliente, un socio, un inversionista, que quiera apostar por ti. Ahora, no me malinterpretes. Claro que el dinero importa. Necesitarás cubrir ciertos gastos para poner tu idea en marcha. Pero la clave está en entender que no siempre necesitas todo el dinero desde el primer día. Muchos negocios pueden empezar en pequeño, probar el mercado y escalar con las ganancias que generen. Hoy más que nunca existen miles de formas creativas de financiar un proyecto. Preventas, vender el producto antes de producirlo para financiar la primera producción, crowdfunding, plataformas como Kickstarter o Indiegogo permiten que personas de todo el mundo apoyen tu idea a cambio de una recompensa. Socios estratégicos, aliarte con alguien que aporte capital o recursos a cambio de una participación. Trueques de servicios, intercambiar tus habilidades por lo que necesitas para iniciar. Microcréditos, préstamos pequeños y accesibles para emprendedores que no califican a créditos tradicionales. La pregunta no es, ¿tengo suficiente dinero? Sino, ¿qué puedo hacer hoy con lo que sí tengo? Porque cuando te enfocas en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, empiezas a encontrar soluciones que antes no veías. El problema de poner el dinero como excusa es que crea una trampa mental. Crees que cuando lo tengas, mágicamente estarás listo para actuar. Pero si no tienes la disciplina, la visión y el compromiso ahora, el dinero tampoco te lo dará después. De hecho, hay algo curioso. Muchos negocios que empiezan con demasiado capital fracasan porque el dinero les hace sentir que pueden gastar sin medir, sin validar el mercado y sin adaptarse. En cambio, los negocios que empiezan con recursos limitados aprenden a ser creativos, a optimizar, a probar y a escuchar al cliente desde el primer día. Esa mentalidad de eficiencia y adaptación se convierte en su mayor ventaja competitiva. Si hoy tu excusa es «no tengo suficiente dinero», quiero que te hagas otra pregunta. ¿Tengo suficiente claridad sobre lo que quiero construir? Porque la claridad es más valiosa que el capital. La claridad te permite saber a dónde vas, qué pasos debes dar y qué recursos necesitas en cada etapa. Y junto a la claridad está el compromiso. Compromiso significa que vas a buscar todas las alternativas posibles, que no te vas a detener porque un banco te dijo que no vas a rendirte porque tus ahorros son limitados. Significa que vas a demostrar que tu proyecto vale la pena incluso antes de tener todo el capital. Finalmente, necesitas un plan. No un plan perfecto, pero sí una hoja de ruta que te muestre qué hacer con cada recurso que consigas. Los inversionistas, socios y clientes confían en personas que saben exactamente qué harán con el dinero que reciben. Si no puedes explicar eso con claridad, difícilmente conseguirás apoyo. La ecuación es simple. Visión más compromiso más plan igual a dinero. Puede que no llegue todo al principio, pero llegará lo suficiente para que empieces y de ahí podrás crecer. Recuerda, el dinero no es el motor del negocio, es el combustible. Y el combustible solo es útil si el vehículo, tu idea y tu compromiso, está listo para avanzar. Así que deja de decir «no tengo suficiente dinero». Empieza a decir «¿qué puedo hacer hoy con lo que sí tengo?». Cuando trabajas con disciplina y pasión, el capital deja de ser un obstáculo y se convierte en una consecuencia natural de tu progreso. En el siguiente tema, cerraremos este recorrido con un mensaje final que une todo lo que hemos visto. Cómo tu ambición, tu energía, tu imaginación y tu deseo de éxito son los activos más valiosos, mucho más que cualquier cantidad de dinero. Hemos recorrido un camino juntos. Hemos hablado del verdadero inicio hacia la independencia financiera, de cómo vencer el miedo al fracaso, de cómo transformar la ignorancia en conocimiento y de cómo derribar la excusa del dinero. Y ahora, llegamos a la parte más importante. Entender que, más allá de todo lo que hemos visto, tus activos más valiosos no están en tu cuenta bancaria, están dentro de ti. Mucha gente cree que el éxito se construye con dinero, con contactos o con un golpe de suerte. Pero si fuera así, todos los que nacieron con privilegios serían exitosos, y sabemos que no es así. El verdadero motor que impulsa a las personas a alcanzar sus metas son 4 elementos que no se pueden comprar: ambición, energía, imaginación y deseo de éxito.
La ambición es ese fuego interno que te hace levantarte antes que los demás, que te empuja a seguir incluso cuando ya estás cansado. Es lo que te recuerda que mereces más de lo que tienes ahora, no por avaricia, sino porque sabes que tienes el potencial para lograrlo. Sin ambición, cualquier plan se queda en papel. La energía es el combustible que te permite ejecutar ese plan. Y no hablo solo de fuerza física, sino de energía mental y emocional. La energía de mantenerte enfocado, de encontrar soluciones cuando otros solo ven problemas, de no dejar que una mala semana mate un gran sueño. La imaginación es tu fábrica de posibilidades. Es la capacidad de ver oportunidades donde otros ven obstáculos, de crear algo que todavía no existe, de visualizar un futuro que otros ni siquiera imaginan. Con imaginación, incluso un recurso limitado se multiplica. Y el deseo de éxito, esa es la alma de todo. Es lo que hace que, aunque hayas tenido un día terrible, sigas adelante. Es lo que convierte un no en un ya veremos y un ya veremos en un sí. El deseo de éxito es lo que te hace intentarlo una vez más, incluso cuando sería más fácil rendirse. Estos 4 activos son más poderosos que cualquier cheque en blanco. Porque el dinero puede abrir una puerta, pero sin ambición, energía, imaginación y deseo, esa puerta se cerrará rápido. En cambio, si tienes estos 4 elementos, tarde o temprano encontrarás el dinero, los socios, los clientes y las oportunidades que necesitas. Quiero que pienses en algo. Las personas más exitosas del mundo no empezaron con todo resuelto. Empezaron con más dudas que certezas, con más obstáculos que recursos. La diferencia es que decidieron usar lo que tenían, no quedarse lamentando lo que les faltaba. Así que aquí está mi mensaje final. No esperes el momento perfecto. No esperes tener todo el dinero, todo el conocimiento o toda la seguridad. El momento perfecto no llega, se crea. Y se crea cuando tú decides empezar ahora con lo que tienes y desde donde estás. Recuerda que cada día que pospones es un día más en el que tu sueño se aleja. Cada acción que tomas, por pequeña que sea, es un paso hacia tu meta. Y lo más importante, el progreso es contagioso. Cuando das el primer paso te das cuenta de que puedes dar el segundo, y luego el tercero, y antes de que te des cuenta, estás más cerca de lo que imaginabas. Así que no te quedes aquí como un espectador de tu propia vida. Sal y actúa. Si lo que quieres es independencia financiera, el camino empieza hoy, no mañana, no cuando tengas más tiempo o más dinero. Empieza hoy, con la ambición que te quema por dentro, con la energía que tienes ahora, con la imaginación que siempre has tenido y con ese deseo de éxito que te trajo hasta aquí. Porque créeme, si mantienes el compromiso y trabajas duro cada día, el dinero llegará. Y cuando llegue, no será el inicio, será la consecuencia natural de todo lo que has hecho para llegar hasta ahí. Si este mensaje te inspiró, quiero invitarte a que tomes un minuto para darle me gusta a este video, dejar un comentario contándome cuál será tu primer paso después de verlo y compartirlo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Puede que gracias a ti, alguien más decida cambiar su vida hoy. Recuerda, tu futuro no depende de la suerte, depende de lo que hagas con lo que tienes en este momento. El primer paso está en tus manos. Ahora, sal y construye la vida que siempre has querido.